Muchas veces en matemáticas lo que se hace es tratar de generalizar conceptos ya establecidos, y el de distancia no es una excepción. Todas las figuras que estáis viendo son bolas, pero equipadas con distancias que no son las usuales, diferentes a la distancia euclidia que todo el mundo conoce. Y es que sí, el concepto de distancia en matemáticas es muchísimo más general del que podemos pensar. Esto tiene unas consecuencias súper locas, y entre todas ellas, la que más me gusta a mí es que la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro no siempre es el número pi, depende de la distancia que escogemos. La distancia es una herramienta matemática que nos permite determinar cómo de lejos están las cosas. Por ejemplo, si tenemos estos dos puntos, es súper fácil asignarles la distancia simplemente midiendo con una regla la longitud del segmento que los une. Pero como en muchas ocasiones pasa, el hecho de que se apode distancia euclidia nos indica que, efectivamente, hay más tipos de distancias. Y es que este es otro ejemplo más de las confusiones que se generan entre definiciones lingüistas y matemáticas. La Real Academia Española nos dice que la distancia es la longitud del segmento de recta comprendido entre dos puntos del espacio, que básicamente es lo que pensamos a primeras. Pero las mates van mucho más allá, y el concepto de distancia entre dos cosas puede tomar muchísimas formas. A partir de este punto os recomiendo abrir un poco la mente, porque vienen nuevas ideas. Pensad por ejemplo en un taxi que quiere ir desde el punto A hasta el punto B, en medio de un montón de edificios. Y es que, ¿cuál es la distancia que tendría que recorrer? Aquí no tiene ningún sentido la distancia euclidiana, ya que por en medio de los edificios, a no ser que seas un gato super hábil, pues no puedes ir. Lo que sí que tiene todo el sentido es ir haciendo zigzag entre los edificios e ir sumando tanto a la componente X como la Y. Y fijaos también que el camino que hagamos en realidad da igual, el resultado siempre va a ser el mismo. Todo esto en lenguaje matemático se escribe de la siguiente forma, y es lo que se conoce como distancia del taxi o de Manhattan, una distancia totalmente nueva. Y bueno, se llama así porque en Manhattan hay muchos edificios con esta forma cuadrangular. Otro ejemplo, otro tipo de distancia en ajedrez. ¿Cómo de lejos está el rey de esta casilla? Pues muy fácil, ¿no? 1, 2 y 3, distancia de 3. Y en general podemos apuntar a qué distancia está nuestro rey de cada una de las casillas del tablero. Por supuesto, esto tampoco es la distancia euclidiana. Para calcularla, simplemente tenéis que elegir el máximo de las distancias en el eje X o en el eje Y. Podéis comprobarlo si queréis. Y esto, señoras y señores, es lo que se conoce como distancia de Chebyshev o distancia infinito. Otro tipo de distancia también diferente a la euclidiana. Sobre la superficie de una esfera, la distancia tampoco se mide en líneas rectas, sino que se utilizan las geodésicas, que para nada son rectas en el espacio. Y fijaos que son muy importantes, puesto que nos indican cuál es la menor distancia entre dos puntos de la Tierra, muy clave para la aviación en general. Y fijaos qué chulo, porque estas geodésicas, aunque nos indiquen la menor distancia, en general no son una línea recta en un mapa plano. Y no hace falta que sean puntos, también se puede medir la distancia entre funciones, o incluso mejor, entre palabras. Por ejemplo, las palabras gato y pato distan uno porque cambiando una letra puedes obtener la otra. Vale, pero entonces, ¿cuándo decimos que una forma de medir es una distancia y cuándo no? Pues en matemáticas se hace de la siguiente forma. Lo primero, una distancia es una función que toma dos objetos, como pueden ser dos puntos, dos funciones o dos palabras, y les asigna un valor que mide cómo de cerca o lejos están. Además, para que una función sea llamada distancia, tiene que cumplir tres cosas. Si estamos midiendo cómo de lejos están diversos objetos, pues la primera condición está clara, siempre tiene que ser la función positiva. La segunda también tiene todo el sentido, si la distancia entre dos cosas es cero, pues tienen que ser la misma cosa. Y la tercera, la desigualdad triangular, que seguramente también os sonará. Pues bien, si se cumplen estas tres condiciones, enhorabuena, tu función está representando algo que mide cómo de lejos están las cosas. Y como os he comentado, todo lo anterior son distancias, cumplen estas tres condiciones. Pues ahora me gustaría enseñaros mi distancia favorita, la cual es muy fácil de visualizar. Como hemos hablado al principio del vídeo, la distancia euclidia entre dos puntos es esto de aquí. Como si trasladamos ambos puntos la distancia se conserva, permitidme considerar sin pérdida de generalidad que uno sea el cero, ya que así las expresiones van a ser mucho más sencillas. Esto es, la distancia euclidia de un punto al origen es su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado, todo elevado a un medio. Y aquí es cuando hay que abrir vuestra mente matemática.
¿No veis demasiados doses por aquí? ¿Qué pasaría si cambiásemos este 2 por un 1, por ejemplo, o un 42? El hecho de preguntarse este tipo de cosas es justamente lo que hacemos los matemáticos. Y estamos de suerte, porque se puede demostrar que si cambiamos este 2 por un valor p entre 1 e infinito, entonces esta expresión también cumple las tres condiciones de ser una distancia. Se conocen como distancias LP y son otra forma de medir la distancia entre dos puntos en el plano que son súper mega importantes en matemáticas. Por ejemplo, con p igual a 1 recuperamos la distancia del taxi que habíamos visto anteriormente. O si hacemos tender p a infinito, esto tiende a la distancia a infinito que habíamos visto en el ajedrez, así que ya sabéis por qué tenía este nombre, distancia infinito. Y es que ya habéis visto qué chulo, el hecho de haber encontrado una pista en la fórmula de la distancia euclidiana nos ha permitido abrir nuestra mente y preguntarnos qué pasaría si cambiásemos ese 2 por otro valor, descubriendo así nuevas matemáticas. Pero vale, todo muy guay, pero ¿cómo se visualizan estas cosas? Pues una forma muy buena es a través de las bolas. En matemáticas, una bola centrada en un punto y de radio r son todos los puntos que distan de ese punto como mucho r unidades. En nuestro caso veremos las bolas centradas en 0 y de radio 1. Pero claro, como viene siendo la idea general del vídeo, todo depende de la distancia que escojamos. Es por eso que vamos a ver cómo cambia la bola unidad si usamos la norma LP para diferentes p's. Lo primero de todo, en p igual a 2 tenemos la distancia euclidiana, por lo que como siempre, los puntos que equidistan del 0 simplemente forman una circunferencia. Y ahora viene lo bueno, si cambiamos este p, por ejemplo, a 1, entonces vemos que la bola ya no es un círculo, sino que se convierte en otra cosa. Esto es, la bola unidad en L1 no es redondita, sino que es un rombo. Esto quiere decir que, sintiéndolo mucho, en matemáticas no todas las bolas son redondas. Y nada, podemos aumentar el valor de p para ver qué pasa. Y es que en efecto, cuando p es muy grande, la bola se aproxima mucho a un cuadrado. Si hacemos tender p a infinito, acabará por convertirse justamente en el cuadrado, y esto es la bola en L infinito, es decir, un cuadrado, que tampoco es redondito precisamente. Aquí tenéis algunas de estas bolas representadas en una misma gráfica, lo cual es súper bonito. Y ahora otra cosa muy chula. Seguramente sepáis que el número pi está definido como el ratio entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y que vale aproximadamente 3,14, 3 para los ingenieros. Pues bueno, eso será tu opinión, porque por supuesto también depende de la distancia que escojamos. Pi es este ratio en la distancia L2, ya que tenemos una circunferencia redondita, pero en los otros LP este ratio no es igual a pi. Es decir, la longitud de una bola entre su diámetro depende del parámetro p. Sin ir más lejos, para p igual a 1, recordad que aquí la distancia entre dos puntos era simplemente sumar sus coordenadas en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, la distancia entre 1, 0 y 0, 1 es 1 más 1, que es 2. Como hay 4 partes, el perímetro de la bola vale 8. Entre 2, que es el diámetro, nos queda 4, que es a lo que llamamos pi sub 1. El ratio entre la longitud y el diámetro en L1, que por supuesto no es igual al pi que conocemos. Pues nada, podemos ir cambiando este p para ver qué valores toma pi sub p, y nos queda una cosa como mínimo curiosa. Lo primero es que este ratio siempre va a ser menor que 4, nunca va a superar este valor, por mucho que aumentemos el p. Y para mí, sin duda lo más bonito, es que el valor mínimo ocurre cuando p es igual a 2, es decir, cuando tenemos la distancia que usamos toda la vida, la euclidiana. Esto es, nuestro pi es el menor de todos los pi sub p. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que la distancia euclidia sea tan especial? ¿Por qué p igual a 2 es la que nos parece más natural? Pues una respuesta podría ser la siguiente. La distancia euclidia es la única que es invariante tras rotaciones. Esto quiere decir que, si rotamos dos puntos en el plano sobre el eje Z, la distancia entre ellos no va a variar, como sí lo hace con todas las demás distancias para p no igual a 2. Pero insisto, ¿qué implicaciones puede tener que sea invariante tras rotaciones? Pues creo que Nether, la gata del canal, tiene mucho que decir aquí. El teorema de Nether es un resultado precioso que relaciona las simetrías de los lagrangianos con la conservación de cantidades. Resumiéndolo mucho, los lagrangianos son funciones escalares que suelen depender de la distancia, velocidad y tiempo y que describen el comportamiento de sistemas físicos. Por ejemplo, si es invariante tras rotaciones, esto implica que hay una cantidad llamada momento angular que se conserva.
Y claro, en muchos sistemas físicos esta cantidad efectivamente se conserva, por lo que la implicación contraria es que el lagrangiano tiene que ser invariante tras rotaciones. Pero claro, son funciones que dependen de la distancia, por lo que necesitamos que esta también sea invariante tras rotaciones. ¿Y cuál es la única que lo cumple de las LP? Pues efectivamente, la distancia euclidia, con p igual a 2. Y esto es increíble, porque sin saber nada de matemáticas, nuestros sentidos ya nos cuentan que la distancia euclidia quizás es, a priori, una de las más importantes para entender el universo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os gusta este tipo de contenido, siempre podéis apoyarlo tanto en Patreon como aquí en los miembros del canal. Y muchísimas gracias por verme.